Primer segmento. Un ángel de pie en el sol. El propósito de este comentario es explicar el verso de Apocalipsis 19, 17. El verso citado dice así: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, y congregaos a la gran cena de Dios. Bien, en primer lugar vamos a identificar los elementos que están presentes en el versículo ya leído. 1. La gran cena de Dios es también la ira del Cordero, Apocalipsis 6, 16 y 17. Pero, la gran cena de Dios abarca incluso otros sucesos escatológicos, a saber, el inicio del segundo ay del libro de Apocalipsis, el cual tiene que ver con la apertura del sexto sello, el sonar de la sexta trompeta y el derramamiento de la sexta copa. Estos son los versos. Apocalipsis 6, 12 y 13. Sexto sello. Apocalipsis 9, 13 al 15. Sexta trompeta. Apocalipsis 16, 12. Sexta copa. El desarrollo del primer día del Hijo del Hombre, evento escatológico que tiene que ver con la profecía que habla acerca de la caída de las estrellas del cielo sobre la tierra, Mateo 24, 29, Apocalipsis 6, 13. Este será un tiempo en el cual los cristianos que si estudian sus Biblias obedecerán el contenido profético de Isaías 26, 20. Esto es esconderse en sus hogares hasta que pase la indignación. La caída de la estatua de Daniel capítulo 2, lo cual significa la caída de los gobiernos del hombre por medio de la intervención de supuestos seres de otros mundos. La manifestación del día grande y terrible del Señor, Isaías 13, 5 al 8, Sofonías 1, 14 al 18. 2. Las aves que vuelan en medio del cielo son los supuestos extraterrestres, los demonios disfrazados de seres de otros mundos, los ángeles caídos que estarán comandados por el ángel del abismo. 3. El ángel que está de pie en el sol, ¿quién es este personaje? Bien, esta es la pregunta que nos interesa responder en este primer segmento. Pero, antes de ir a ese punto, primero hablemos de la mujer que estaba vestida del sol en Apocalipsis 12, 1. El verso citado dice así: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bien, los católicos dicen que esta mujer vestida del sol es la Virgen María. Pero, con dicha afirmación, los mismos católicos están aceptando que María, la madre del Señor Jesús, fue una mujer pecadora. ¿Por qué razón? Porque la mujer de Apocalipsis capítulo 12 clamaba con dolores de parto, pues ella estaba a punto de dar a luz a su hijo varón. Y lo anterior, tener dolores de parto, es una maldición que Dios mismo pronunció sobre Eva, la madre de todos los vivientes. Ver Génesis 3, 16 y 20. Y, si la ex Virgen María experimentó dolores de parto, eso quiere decir que la madre del Señor Jesús fue tan pecadora como la misma Eva, ¿o no? Pero, la ex Virgen María no es la mujer vestida del sol, sino que el cristianismo es la mujer que está vestida del sol. Datos claves para entender este punto de vista. 1. Vestida del sol. 2. La luna bajo sus pies. Bien, estos dos cuerpos celestes, la luna y el sol, no son objetos que están inmóviles en el cielo, ¿verdad que no? Por lo tanto, en un momento dado de la historia, la luna se mantuvo por debajo de los pies de la mujer de Apocalipsis 12, 1. Pero, con el pasar del tiempo, la luna fue trasladándose a través del firmamento celestial que nosotros contemplamos desde la tierra. Y paulatinamente, la luna fue dejando atrás a los tobillos, a las rodillas, a los muslos y al vientre plano de aquella mujer vestida del sol. Y cuando la luna alcanzó la altura de los pechos de la mujer de Apocalipsis 12, 1, se produjo un eclipse solar que opacó, hasta convertir en tinieblas, los mismos rayos del sol. Nota: un eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce cuando la luna oculta al sol visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el sol, la luna y la Tierra están alineados. Dicha alineación coincide con la luna nueva e indica que la luna está muy cerca del plano de la eclíptica. En otras palabras, el cristianismo vivió sus primeros días revestido con la verdad bíblica, verdad que posteriormente fue adulterada. Entonces, la verdad que predicaba la iglesia primitiva es lo que atacó Satanás, la serpiente antigua. Ver Apocalipsis 12, 13. Pero, una vez que la mentira halló cabida en el cristianismo, Satanás, el dragón de Apocalipsis capítulo 13, amó tanto al cristianismo que, incluso, le dio su poder, su trono y gran autoridad al catolicismo, la bestia que sube del mar en Apocalipsis capítulo 13. Ver Apocalipsis 13, 1 y 2. Dicho de otro modo, la luna y el sol de Apocalipsis 12, 1, se están interpretando como objetos literales en esta nueva interpretación. Advertencia: interpretar de forma literal el libro de Apocalipsis es sumamente arriesgado porque tal interpretación conduce, en la mayoría de los casos, a una interpretación equivocada. Pero, yo hago esta excepción con el verso de Apocalipsis 12, 1, y lo mismo haré con el sol de Apocalipsis 19, 17.
Bien, veamos ahora los datos claves para entender el verso de Apocalipsis 19. 17. El ángel que estaba de pie en el sol. 1. El verso de Apocalipsis 19. 17 alude a un tiempo específico en la historia, y que tiene que ver con la alineación de la luna, el sol y la tierra. Por eso, el sol de nuestro sistema solar es un punto de referencia. Interpretación literal. 2. Virgo, o la Virgen por su significado en latín, forma parte de las 12 constelaciones que componen el zodiaco, y también de las 88 constelaciones reconocidas por la astronomía moderna. Nota. Hago aquí la siguiente salvedad. A pesar de haber mencionado un signo del zodiaco, mi enfoque no se basa en la astrología y mucho menos se fundamenta en la mitología de los griegos. Entiéndase, entonces, que la constelación de Virgo es un punto específico en el cielo. Es decir, la constelación de Virgo es otro punto de referencia. Porque, la constelación de Virgo es un lugar al cual apunta la línea imaginaria que se crea cuando ocurre la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra, y dicha alineación solo ocurre en un día determinado del año terrestre. Observe a continuación una imagen que representa esa línea imaginaria que está señalando a la constelación de Leo. El Sol permanece en Leo desde el 12 de agosto hasta el 15 de septiembre, duración sideral. Pregunta: ¿qué suele ocurrir cuando la Luna, el Sol y la Tierra están alineados en el espacio? Respuesta: ocurren los eclipses, los fenómenos astronómicos que siempre han cautivado la imaginación del hombre. 3. La figura de Virgo se suele representar como una mujer, la Virgen, que lleva consigo 2 gavillas de trigo. Pero, la constelación de Virgo también se representa como un ángel femenino. Es decir, Virgo es el único signo del zodiaco que se representa como una mujer con alas angelicales. 4. Entonces, el ángel que está de pie en el sol de Apocalipsis 19. 17 es la constelación de Virgo. 5. El Sol permanece en Virgo por un periodo de tiempo de 45 días, según declara una fuente confiable. La NASA, dicho de otro modo, la línea imaginaria entre la Tierra y el Sol, y que se extiende más allá del sistema solar, apunta exclusivamente a la constelación de Virgo, por el lado del Sol, durante 45 días. La Tierra, el Sol, la constelación de Virgo. Entonces, según explica la NASA, así es como se prolonga la duración de los signos zodiacales. Daremos solo 3 ejemplos. Leo, desde el 10 de agosto hasta el 15 de septiembre. Virgo, desde el 16 de septiembre hasta el 30 de octubre. Libra, desde el 31 de octubre hasta el 22 de noviembre. Esta información fue tomada del sitio web, abc.es. Nombre del artículo: las verdaderas fechas de los signos del zodiaco según la NASA. 6. El 28 de octubre de 2023 tiene lugar un eclipse lunar parcial que será visible en el este de América, Europa, África, Asia y Australia. Un eclipse de luna parcial ocurre cuando la luna entra parcialmente en el cono de sombra que produce la Tierra, al interponerse entre el Sol y la luna. Y debemos recordar que el Sol estará en Virgo por un periodo de tiempo de 45 días. La Tierra, el Sol, la constelación de Virgo, desde el 16 de septiembre hasta el 30 de octubre. Nótese que el eclipse lunar parcial del año 2023 ocurre 2 días antes de que el Sol salga de la constelación de Virgo. 7. El alzar de la abominación desoladora de Daniel 12. 11 y 12 inicia el 19 de septiembre de 2023. Nótese que esto ocurre 3 días después de que el Sol haya entrado en la constelación de Virgo. Línea de tiempo. Desde la fecha del 19 de septiembre de 2023 hasta el 28 de octubre de 2023, el día del eclipse de luna parcial, hay 40 días. Curioso, ¿no? Pues, estos 40 días nos hacen recordar los 40 días que el Señor Jesús pasó en el desierto. Repito, el ángel que está de pie en el sol de Apocalipsis 19. 17 es la constelación de Virgo. Y la fecha para que nosotros podamos sentirnos bienaventurados, según la profecía, es la fecha del 3 de noviembre de 2023. Serán 45 días de full terror. Nota: solo hasta el 4 de noviembre de 2023 yo admitiré que me habré equivocado en caso de que no ocurra ninguna invasión extraterrestre. Y con esta declaración también quiero asegurar que, una vez que mi interpretación resulte equivocada, llegado el 4 de noviembre de 2023, yo no sacaré a relucir ningún tipo de excusa. Por ejemplo, decir que el cálculo, la operación matemática entre las fechas, tenía algún tipo de error, y que eso tendrá que ser corregido. No, no señor. Que los extraterrestres llegaron a la Tierra de forma invisible, al mejor estilo de los testigos de Jehová, quienes hicieron invisible a Cristo en el año de 1914, y que por eso los pecadores de este mundo no lograron ver a estos visitantes celestiales. Recuerde, los cristianos tenemos prohibido ver el desarrollo del primer día del Hijo del Hombre, la manifestación de los supuestos seres de otros mundos. No lo veréis. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17, 22 y 32.
Y, muy por el contrario, obedecer la orden de Isaías 26:20 es la regla que se debe seguir. Esto es escondernos en nuestros hogares hasta que pase la indignación. Dato curioso. Línea de tiempo. 19 de septiembre de 2023. A. 22 días. 12 de octubre de 2023. B. 22 días. 3 de noviembre de 2023. C. La mitad exacta entre las fechas A y C es la fecha B. En la fecha B, se celebra el Día del Encuentro de Dos Mundos o Día de la Raza. En este día se conmemora la llegada del navegante Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492. Pregunta: ¿fue aquel evento histórico el verdadero descubrimiento de América? O, deberíamos decir que aquella visita inesperada de piratas aficionados fue más bien una invasión patrocinada por los reyes católicos al Nuevo Mundo. Bueno, el pueblo indígena del continente americano se llevó la peor parte, ¿o no? Alerta. En la fecha A, dará inicio una invasión extraterrestre, alienígenas. La fecha C, es una fecha de resguardo, pues es allí cuando terminan los 1335 días del libro de Daniel, Daniel 12, 11 y 12. Segundo segmento. Cómo entender cronológicamente el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Bien, desde el verso 11 hasta el verso 16 el texto habla del segundo día del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. Luego, los versos 17 y 18 rebobinan en el tiempo para darnos detalles del primer día del Hijo del Hombre, la invasión de los supuestos extraterrestres. Luego, desde el verso 20 hasta el verso 21 el texto habla de un lapso de tiempo que precede y que culmina con el segundo día del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. Veamos la secuencia lineal de los acontecimientos nombrando solamente a los actores principales para cada periodo de tiempo. Línea de tiempo. 1. La presencia de Satanás en la mente del hombre. El tiempo actual. 2. La entrada del ángel del abismo. El alzar de la abominación desoladora. Fecha. 19 de septiembre de 2023. 3. Inicia el tiempo para convertir las armas de guerra en herramientas de labranza. Esta actividad, que no es el milenio bíblico, tendrá una duración posible de 7 años. 4. La destrucción del ángel del abismo, acción que solamente el Señor Jesús podrá ejecutar. Ver Apocalipsis 19:20. Sin embargo, esta acción precede por muchos días, y quizás años, al arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. 5. La entrada del anticristo, que es el retorno de Satanás, y por un breve lapso de tiempo. 6. Y por último, el príncipe de este mundo, Satanás otra vez, se quedará sin súbditos que le sirvan a causa de las consecuencias que trae consigo la segunda venida de Cristo. Es decir, un día después de concluida la segunda venida de Cristo, y durante todo el milenio, habrá silencio en la tierra. Ver Proverbios 14:28 y Apocalipsis 19:21. Nota: el hombre de pecado, el inicuo de segunda de Tesalonicenses 2:8 será destruido durante la segunda venida de Cristo, pues así lo dice ese mismo verso. Por lo tanto, el inicuo de segunda de Tesalonicenses 2:8 no es un hombre de carne y hueso, sino un demonio. Porque, un hombre pecador no arrepentido no puede ser destruido antes del milenio, sino que este individuo tendrá que enfrentar el juicio del trono blanco, el cual ocurre después de finalizado el milenio, Apocalipsis 20:11 y 12. Y creemos que ese demonio, el inicuo de segunda de Tesalonicenses 2:8, es el falso profeta de Apocalipsis 19:20, el demonio ajenjo, un ángel con apariencia de mujer. Ver Proverbios 5:3 y 4. Entonces, el inicuo de segunda de Tesalonicenses 2:8 no es el anticristo, pero sí es un demonio. Luego, la frase que dice, el que ahora lo detiene, de segunda de Tesalonicenses 2:7 se refiere a Satanás, quien se verá obligado a salir de la escena apocalíptica cuando entre el ángel del abismo, el ángel maligno que lucha en contra de Satanás. Ver el video anterior, el visitante celestial. Nota: el verso de Apocalipsis 19:20 hace mención de dos demonios que serán lanzados al infierno los primeros. Ellos son el ángel del abismo y el demonio ajenjo. Ver el video anterior, la bestia apresada y el falso profeta. Por otro lado, nótese que Cristo utiliza dos instrumentos de corrección en Apocalipsis 19:15, a saber: 1. La espada que sale de su boca, y 2. La vara de hierro. Y cada instrumento será utilizado en momentos separados de la historia, y de la siguiente manera. Primero, la vara de hierro será utilizada durante la ira del Cordero. Luego, la espada que sale de su boca será utilizada durante la segunda venida de Cristo. Ahora, durante el primer evento escatológico, los cristianos no veremos con nuestros ojos el actuar del Señor Jesús. Pero, la responsabilidad por la devastación que será causada, y que se avecina al ser ejecutado el día grande y terrible del Señor, Isaías 13:5 al 8, Sofonías 1,
14 al 18, recae en la persona del Señor Jesús, nuestro Dios, porque Él será quien autorice la intervención del ejército de los demonios, los invasores de Joel capítulo 2. Y para terminar con este segmento, las frases que dicen, con vara de hierro, y, el vaso de barro del alfarero, son frases que se conectan con los pies de, hierro y barro mezclado, de la estatua de Daniel capítulo 2. Y nosotros, los bienaventurados que sobrepasemos los 1335 días de Daniel 12, seremos candidatos para ser dueños de la siguiente promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ver Apocalipsis 2, 26 y 27 y compare con Salmos 2, 8 y 9. Tercer segmento. ¿Qué hacer durante la invasión extraterrestre? Bueno, si ya sabemos que debemos encerrarnos en nuestros hogares por unos largos 45 días, el sentido común dice que en nuestros hogares debe haber suficiente agua, alimento, medicinas y todo lo que parezca indispensable para atravesar ese periodo de tiempo, sabiendo que a la calle no podremos salir. Pero, las personas que opinan que yo me estoy equivocando con las afirmaciones que yo divulgo no sentirán la menor necesidad de esconderse en sus hogares en el día oportuno. Sin embargo, como nadie conoce el futuro, nadie puede aseverar que el día malo de Efesios 6, 13 no se cumplirá entre los meses de septiembre y noviembre del año 2023. Compare Efesios 6, 13 con Apocalipsis 6, 17. Repito lo anterior pero en forma de pregunta. ¿Puede usted asegurarme que el día malo del que habla Efesios 6, 13 no se cumplirá entre los meses de septiembre y noviembre del año 2023? ¿Puede asegurarlo o no puede asegurarlo? Usted no puede asegurar tal cosa porque usted no conoce el futuro. De modo que, si no pasa nada, mejor. Y si pasa algo, bueno, que te sorprenda el día malo escondido en el lugar correcto. Nota. Decir, mejor, es solamente un decir. Porque mejor sería que todos los dictadores de nuestro tiempo ya dejaran de seguir oprimiendo a los distintos pueblos de este mundo. Y digo esto, porque si la estatua de Daniel capítulo 2 cae, ellos también. Anexo. Los cuervos. Dato curioso. La constelación de Corvus, el cuervo, es colindante con la constelación de Virgo, y de la siguiente manera. Virgo arriba y Corvus abajo según se representan estas constelaciones en los mapas estelares. Bien, en este punto queremos señalar que no es correcto pensar que los cuervos alimentaron al profeta Elías. Ver Primera de Reyes 17, 6. Porque, un hombre hebreo jamás se habría puesto en contacto físico con un animal al que la Biblia ha llamado impuro. El cuervo, declaración bíblica. Ave inmunda en todas sus especies. Ver Levítico 11, 15 y Deuteronomio 14, 14. Pero, Elena G. de White, ignorando la información que proporcionan los pasajes anteriores, escribió en su libro, Consejos para la Iglesia, que los cristianos, durante el tiempo de angustia, no deberían guardar provisión en sus hogares porque tal acción estaría en contra de la Biblia. Ella dijo: Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo, y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen, como alimentó a Elías, o haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas. Sin embargo, la prohibición que presenta Elena G. de White en contra de almacenar alimento en nuestros hogares, y durante el tiempo de angustia, es una mentira. Porque, lo razonable es que nosotros sí tengamos alimento almacenado en nuestras casas para poder enfrentar el día malo. Nota. La forma en cómo se escriben las palabras cuervo y beduino, comerciante del desierto, en el idioma hebreo es muy similar entre estas palabras. Así que, es más razonable creer que fueron los hombres del desierto las personas que se alimentaron al profeta Elías. Para ampliar este tema, ve en YouTube un video con el siguiente nombre. Dice la Biblia que los cuervos alimentaron a Elías. Nombre del canal, Ángel Duarte Martínez. Ahora, para muchos cristianos es lógico concluir que el tiempo de angustia de Daniel 12:1 corresponde a la gran tribulación de Mateo capítulo 24. Pero, luego de mucho análisis deductivo ya podemos decir que el tiempo de angustia de Daniel 12:1 es posterior a la conclusión de la gran tribulación de Mateo capítulo 24. Porque, el tiempo de angustia de Daniel 12:1 será causado por la caída de las estrellas del cielo sobre la tierra, Mateo 24. 29 y Apocalipsis 6, 13. Entonces, lo que ya ocurrió en el pasado volverá a ocurrir otra vez. Porque, el arcángel Miguel volverá a entrar en escena para ponerle freno al ángel del abismo, el demonio a quien Satanás no puede vencer con sus propias fuerzas. Compare Daniel 10, 13 con Daniel 12:1. Ver el video anterior, el visitante celestial. Y para terminar, veamos brevemente el verso de Daniel 12:2, que dice:
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bien, los adventistas del séptimo día dicen que Daniel 12:2 habla de una resurrección especial que tendrá lugar previo a la segunda venida de Cristo. Pero, tal afirmación contradice la cláusula paulina que enseña que solo hay dos opciones para resucitar en unión con Cristo. Ver 1 de Corintios 15:23 y compare con Mateo 27:50 al 53. Ver el video anterior, los dos testigos. Pues, con la resurrección especial que proponen los adventistas del séptimo día, los justos ya fallecidos van a necesitar de tres opciones para resucitar en unión con Cristo. Pero, el apóstol Pablo solo autoriza dos opciones para resucitar en unión con Cristo, y no tres. Ellos razonan así: del gran conjunto de todos los muertos, unos resucitarán para bien, y otros resucitarán para mal. Pero, en Daniel 12:2, no, todos, los muertos justos van a resucitar porque así lo indica la palabra, muchos, de Daniel 12:2. Puesto que, muchos, no son todos. Por lo tanto, esta resurrección especial es previa, dicen ellos, a la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16. Nota: el arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17 es también la segunda venida de Cristo. Ahora, los adventistas del séptimo día entienden que todo ser humano, sin excluir a nadie, volverá de la muerte a la vida por medio de la resurrección. Ver Juan 5:25 al 29. Pero, el dato que no manejan los adventistas del séptimo día es el siguiente. Si existe un grupo de seres pensantes que ya murió, y que no resucitará jamás. Ellos son los híbridos, los Refaim. Y la cita está en Isaías 26:14. Ahora, usted debe revisar, usando el interlineal hebreo, los versos 14 y 19 del capítulo 26 del libro de Isaías. Porque, el texto dice que unos Refaim sí van a resucitar, y que otros Refaim no podrán hacerlo. Ver el video anterior, el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, como si existe un grupo de muertos que no resucitará jamás, el argumento basado en la palabra, muchos, pierde su valor. Por eso, aunque no todos los muertos son resucitados en el verso de Daniel 12:2, este verso sí se refiere a la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16. Incluso, Daniel 12:2 hace referencia a las resurrecciones de Apocalipsis 20:4 y 5, y que están separadas por un periodo de tiempo de 1000 años. Entonces, aun cuando ya se cumpla la última resurrección registrada en la Biblia, Apocalipsis 20:4 y 5, aún así, seguirán habiendo en el polvo de la tierra ciertas criaturas pensantes que sí vivieron, pero que jamás resucitaron. Pero, dirá usted para refutarme, los pasajes de Daniel 12:2 y de Juan 5:25 al 29 no hablan de una separación de tiempo entre las resurrecciones que son para bien y de las resurrecciones que son para mal. Y mi respuesta a esa afirmación será decir que el libro de Apocalipsis sí establece esa separación de tiempo, Apocalipsis 20:4 y 5. En resumen, entre más datos bíblicos sepamos respetar, más refinada será nuestra escatología. Dato clave: en profecía, saber ubicar el antes, el durante y el después que le corresponda al verso bíblico es crucial, de vida o muerte. No a la mentira. En Instagram búscame como @José Romer Barría.